con el curso sobre los formularios de Google y en este vídeo tutorial vamos a ver qué maneras tenemos de ver los datos, cómo la plataforma de Google Formularios, Google Forms, nos muestra los resultados. Bueno, lo primero que tenemos que hacer evidentemente es entrar en la plataforma Google Forms, aquí estamos, y me voy a ver obligado a usar otro cuestionario, ya que el que hice para el curso es este y no tiene ningún tipo de respuesta. No he podido pasar respuestas a este cuestionario. Con lo cual voy a poneros este de aquí que pone final de curso metodología, porque este sí es un cuestionario que yo paso después de un curso sobre metodología deportiva, ¿vale? En el que han respondido 19 alumnos. Bueno, aquí tenéis el cuestionario, como veis hay bastantes preguntas de diferente tipo y nos va a servir para analizar cómo nos muestra esta plataforma los resultados. Vamos a ir a las respuestas y lo primero que podemos ver aquí, y lo más importante, es esta parte de aquí, el resumen, la pregunta y individual. Si estamos en la pestaña resumen, lo que nos enseña es el resumen de las 19 respuestas mostradas con diferente tipo de gráfico. Por ejemplo, aquí hay quesitos, aquí hay barras, incluso tenéis esta opción de aquí en la que todas las preguntas se pueden analizar desde diferentes puntos de vista. Como veis, aquí pone la escala y el tipo de pregunta que se ha hecho y la valoración que hacen los alumnos del 1 al 5. Aquí tenemos que, por ejemplo, 5 alumnos han dado una puntuación de 5 a este ítem, ¿vale? Y al final del todo, siempre una pregunta abierta, tanto sea de respuesta corta o de párrafo, en la que los alumnos puedan explicar lo que desean. Esta es la parte del resumen, que lo enseña. De hecho, si ponéis el ratón por encima, os da algunos datos más específicos, ¿vale? Lo veis aquí. Y podéis ver ya todos los resultados inmediatamente y automáticamente, sin que vosotros tengáis que hacer nada, resumidos. La siguiente pestaña es la de pregunta y lo que hace es enseñarte las respuestas por pregunta. Te va a poner todas las preguntas que hay y tú puedes elegir qué respuesta quieres ver, la respuesta número 1, número 2, número 3. En cierta manera nosotros este no es muy útil, ¿vale? Pero puede ser que en algún caso sea incluso necesario. Y luego la otra pestaña que nos queda, que es la individual, ¿vale? Lo que hace es enseñar las respuestas de todo un cuestionario de un individuo. Es decir, el número 1, el que ha contestado el número 1, ha contestado estas preguntas. Este es el cuestionario número 1, ¿vale? Si quisiera ver el número 5, en este caso, recordad que el ejemplo que nosotros habíamos puesto era un cuestionario anónimo, por lo tanto no sabríamos quién es, pero sí sabríamos que el quinto cuestionario entregado tiene estas respuestas. Y aquí vemos todas las respuestas del cuestionario número 5. También ahora mismo no le acabo de ver una utilidad, sobre todo siendo anónimo, y el que más se usa es el de resumen, que es la ventaja que tiene es que es automático, absolutamente automático. De hecho, los alumnos van contestando y el gráfico va modificándose al momento. Una opción que es muy interesante y que hay que tener muy en cuenta es esta pestaña de aquí. Si esta opción está desactivada, no se aceptan más respuestas. En cambio, si la activo, la gente, las personas que tienen el enlace del cuestionario podrían seguir enviando respuestas. Si lo cierro, ya no. Esto tiene una utilidad muy importante, sobre todo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el caso de los profesores que quieren que los alumnos contesten en su hora de clase. Pues al finalizar la clase tendrían que cerrar el cuestionario y ya no se admitirían ningún tipo más de respuestas. Otra parte importante que también es interesante y solo voy a recalcar algunas de las opciones es la pestaña de configuración. Aquí tenéis la opción de convertir ese cuestionario, ese formulario, en una especie de examen en el que a cada pregunta se le va a asignar una puntuación y podéis definir tanto las respuestas que son válidas o no son válidas para que le otorgue una puntuación, o incluso que automáticamente después de la respuesta del alumno le pueda saltar un comentario que vosotros habéis predeterminado de forma automática. Las respuestas, ¿cómo se van a obtener las respuestas? Pues para mí una de las opciones más importantes serían estas dos de aquí. La primera es que se permita modificar las respuestas
a todos los usuarios cuando respondan este correo se les va a enviar un correo con las respuestas. Si volvieran a acceder al formulario con esta pestaña cerrada, ya no podrían volver a cambiar las respuestas. En cambio, si esta pestaña está abierta, podrían modificar sus respuestas. Al modificar las respuestas, van a modificar los gráficos que aparecen en la pestaña de resumen, esta de aquí. Esto, al modificar sus respuestas, también se modificaría de forma automática. Vamos a seguir con este, y este también es muy importante, esta opción, que es si queréis limitar a una respuesta el cuestionario, ¿vale? Que nadie pueda responder más de 2 veces. Aquí hay un punto muy importante, que es este de aquí. La manera que tiene de limitar esa respuesta es en función del usuario y contraseña que está contestando. Es decir, yo por ejemplo soy el usuario tonymatasbarcelo@gmail.com y ese correo es el que me identifica. Solo va a permitir una respuesta desde ese correo si está activada. Si no está activada, puedo enviar tantas como yo quiera. Pensad en la importancia que tiene esto, que alguien encuestado pueda responder más de una vez el formulario. Sería como que alguien tuviera, entre comillas, el poder de duplicar sus respuestas y con ello tener más valor en las gráficas que van saliendo. En el caso de los cuestionarios ya no habría color, sería un alumno que podría hacer más de una vez el mismo examen. Entonces, si lo activáis, lo va a limitar, pero como se indica aquí, los encuestados deberán iniciar sesión. Otra de las opciones que también puede ser interesante es que al contestar recopile o no las direcciones de correo electrónico. En este caso está activado como no, ya que el cuestionario o el formulario era anónimo, y podéis hacerlas por verificación, en la que cuando conteste al cuestionario el usuario deberá estar logueado con su usuario y contraseña, y Google automáticamente verificará esa dirección de correo electrónico, o simplemente entrada del encuestado, en la que el encuestado, como si fuera una respuesta corta, va a introducir el correo desde el que lo está escribiendo. Son las tres maneras que hay. Si desplegamos esta pestaña de aquí, vais a encontrar algunas cositas interesantes. Por ejemplo, esto es mostrar la barra de progreso. Significa que mientras el encuestado está haciendo el formulario, va viendo cuántas preguntas lleva y cuántas le quedan, ¿vale? Y esta, sobre todo, sería para aquellos casos en los que vais a convertir el formulario en un cuestionario con nota. ¿Veis? Esta opción de aquí, convertir en un cuestionario, asignar puntuaciones, el formulario pasa a ser un cuestionario con nota, imagínate un examen, ¿vale? Pues tendría sentido el que pudierais cambiar para cada persona que va a hacer el formulario el orden de las preguntas, que el orden de las preguntas fuera aleatorio. Esto hay plataformas como la de Moodle que también lo hacen, y aquí Google Forms también nos da esa posibilidad. Seguimos, y yo creo que aquí básicamente hemos visto un poquito lo más importante. Y ya por último, me gustaría enseñaros otra manera que tiene Google Forms de enseñarnos los datos recogidos, y es con una hoja de cálculo. Vamos a venir aquí, y aquí veis cómo automáticamente, voy a cerrar esta pestaña, nos muestra el día y la hora exacta en el que se han contestado y qué es lo que ha contestado. Esto de aquí sería un intento de cuestionario y todas las respuestas de ese cuestionario. A partir de aquí podríamos trabajar con un Excel. Si quisiéramos bajar este archivo de Google, pues simplemente lo podríamos descargar, y lo podríamos descargar como un Excel para trabajar nosotros desde nuestro escritorio sin la necesidad de trabajar online, y vamos a ver aquí, y sin perturbar, sin modificar los datos que han sido recogidos desde la plataforma Google. Aquí tendríamos la hoja de Excel exportada. Voy a seguir porque esta pantalla de aquí a mí me ha salido directamente porque yo ya había convertido estos datos, pero os voy a enseñar lo que os va a salir a vosotros la primera vez que entréis. Para ello voy a tener que coger otro formulario que tenga datos, por lo tanto no podré coger el que hemos diseñado para este curso, pero sí puedo coger este, que es el cuestionario que paso previamente, antes de empezar el curso, a los alumnos para ver las expectativas. Vemos que hay 25 respuestas, y fijaos, antes, cuando he abierto esta pestaña, me han salido el Excel directamente, pero aquí no me sale porque le tengo que decir
por primera vez y única, una vez que ya se ha definido este parámetro, ya no hace falta volverlo a definir, si quiero que me cree una hoja de cálculo él mismo o quiero seleccionar yo una hoja de cálculo en la que me derive los datos que me va a mostrar. Le voy a decir que me cree una hoja de cálculo con el mismo nombre, fijaos, y aquí voy a tener contestadas las respuestas de los alumnos que han respondido a esa encuesta previa en un Excel. De la misma manera que antes, lo podríais exportar en Excel o en PDF, como queráis, como os vaya mejor, y tratar estos datos sin tener que modificar o sin el miedo a modificar los datos que hay escritos, porque aquí yo puedo venir y borrar datos, ¿vale? Entonces lo voy a deshacer para que mantenga los datos fiablemente. Y bueno, este ha sido el proceso también para cómo configurar que nos muestre ese Excel. Simplemente venimos aquí. Si os fijáis ahora, cuando abra, ya automáticamente me sale el Excel, ¿vale? Me sale el Excel con todos los datos. Por lo tanto, vamos a ir de nuevo al videotutorial inicial, perdón, al formulario inicial. Este de aquí es el formulario diseñado para este curso online de Google Forms, y como habéis visto, yo creo que ya con esto tenemos todas las opciones. Hemos visto la confección y el diseño del formulario con todas sus opciones en el videotutorial 1. El videotutorial 2 nos mostró cómo compartir y enviar ese cuestionario diseñado para que lo contesten las personas a las que nosotros nos interesa. Y el tercer videotutorial, que es este, nos enseña cómo se recogen los datos y cómo nos los puede mostrar, ¿vale? Bueno, pues nada, un saludo para todos y nos vemos en el siguiente videotutorial.